Buenos días, mi nombre es Gerardo Garland, soy el gerente general de Giro ASAC. Me toca por casualidad iniciar el seminario, mientras que esperamos a la coordinadora, que es Hilda Chura, que está conectándose desde Puno. Vamos a comenzar con la primera charla para no cruzar con el horario que le corresponde a Colombia, que sigue después de nosotros al mediodía. Buenos días con todos, gracias por participar en el seminario de producción y consumo de la quinoa, situación actual y desafíos en tiempos del COVID-19. El tema que voy a tratar es de cómo estimar el consumo mundial de quinoa. Nos reunimos toda esta semana, estamos escuchando las presentaciones que el día de ayer ha habido esto por parte de Bolivia, sigue en la tarde el conversatorio que hizo los hermanos chilenos, y vemos pues que efectivamente tenemos diferentes realidades, cada país tiene sus propias situaciones de siembra, de cosecha, de precios, consumos, idiosincrasia, pero tenemos siempre el mismo problema. El problema está en que la oferta y la demanda nunca están balanceadas. Tenemos situaciones disímiles entre los países y en los últimos 5 años, peor aún, porque han comenzado a aparecer quinoas en otras latitudes, con lo cual esto se vuelve un tema bastante más complicado de lo que era antes del 2013. ¿Qué es lo que sucede para poder pensar en que la quinoa es un negocio y por lo tanto tratamos de hacer un negocio rentable que favorezca tanto a productores como intermediarios a lo largo de la cadena de transformación y que el consumidor tenga el adecuado abastecimiento en el momento preciso? He tratado de resumir una serie de información estadística que he recopilado a lo largo de los años. Lamentablemente, tanto Perú como Bolivia, siendo los principales productores de quinoa, no tienen información estadística oficial ni fuentes confiables para poder determinar de qué cosa va ocurriendo en el mercado, pero con cifras bastante realistas hemos podido hacer unos cuadros que los voy a presentar a continuación. Vamos a comenzar leyendo unos cuadros del recuerdo de lo que he podido recopilar entre la información del 2006 al 2018. Y si lo vemos, arriba tenemos las cosechas, abajo tenemos las exportaciones. Yo cuando he tratado de hacer algún análisis de oferta y demanda y me he puesto a analizar lo que pasa en Perú, resulta que sí, surgen cantidades ilógicas. Cuando hago lo mismo por el lado de Bolivia también. Y es porque existe un tráfico, un flujo de quinoa entre la frontera peruano-boliviana a través del lago que nos une, de muchos kilos de quinoa que distorsionan toda la realidad. Por eso es que a partir de hace 3, 4 años se comenzó a analizar Perú y Bolivia como si fueran una sola nación, que lo fueron, hace 200 años éramos una sola cosa. Por lo tanto, cuando yo hablo de la cosecha andina, me refiero siempre a Perú y Bolivia juntos. Si analizamos estos cuadros, viendo los tres de arriba, el ciclo del 2006 al 2013, vemos pues que el crecimiento era un crecimiento moderado en cuanto a cosechas, se sembraba lo que buenamente se podía sembrar y la quinoa en esos momentos era todavía un producto muy nuevo, consumo básicamente interno, tanto en el escenario de Perú hasta el 2013 como en Bolivia hasta el 2013. ¿Qué pasa aquí en el 2013 cuando se decreta el Año Internacional de la Quinoa y la FAO hace mucha publicidad? Se pisa el acelerador y las cosechas en Perú se duplicaron. En Bolivia crecieron un poco, no tantas. Y lo que suma acá, el resultado total, Perú y Bolivia fue espantosamente malo, ¿no? Se tuvieron cosechas de 200.000 toneladas, estoy hablando en miles de toneladas aquí para que más o menos tengan un panorama claro. Se llegaron a cosechar 200.000 toneladas en promedio durante 2 años seguidos. Sin embargo, por el lado de las exportaciones, tenemos que hasta el 2010
Así prácticamente no se exportaba mucho, 5.000 toneladas por el lado de Perú, 10.000 toneladas por el lado de Bolivia, pero comienzan a crecer de una manera sostenida, eh, y lo vemos aquí en el comparativo o en el cuadro resumen, donde recién a partir del 2010 se pisa el volumen de las 20.000 toneladas y comienza a subir de forma sostenida, sin importar lo que se cosechó. No existe ninguna regla en el mercado que por más productos, sea quinoa o papa cosechada, se tenga que consumir en el mercado. La demanda creció a su ritmo normal de crecimiento. Y eso generó un gran problema, que lo podemos ver aquí. Estas son la curva de las cosechas completas, un conjunto de Perú y Bolivia, la curva en azul, y a la izquierda, perdón, en la línea, en las barras anaranjadas son las exportaciones. Las exportaciones crecieron normalmente, mientras que las cosechas tuvieron un incremento desmesurado acá para después bajar a la realidad de los últimos años. Eso me permitía ver que existe una diferencia entre lo que se exporta y lo que se cosecha. Por ende, intuíamos que eso era el consumo interno. Esta cifra de consumo interno hasta el 2010 es lógica. Sin embargo, del 10 al 15, los ministerios de Agricultura, tanto peruanos como bolivianos, piensan que esa diferencia fue consumida por el local, y he visto en algunos diarios con mencionar cifras de 3, 4 kilos per cápita, lo cual es falso. Eso no fue un consumo, fue un sobrestock. Y lo vemos aquí. Cuando agarramos y analizamos los stocks que van quedando después de cosechar, exportar, consumir lo que se tiene que consumir, nos van quedando unos stocks positivos año por año o negativos en estos tres. ¿Por qué? Porque se comenzaron a consumir los sobrestocks que fueron esta área en naranja, lo cual pues nos generó mucha tristeza, porque al haber tanto sobrestock, lo único que ocurrió es que el precio caiga de manera drástica. Este cuadrito que me permitió hacer por acá, que es muy simple, muestra la población tanto de Perú y Bolivia en millones de habitantes, y esta cantidad, la diferencia entre lo exportado, entre lo cosechado y lo exportado de los primeros años. Y eso más o menos me deja un ratio de 1.5 kilos per cápita, que lo muestro acá. Y eso es básicamente el consumo promedio que tiene el habitante peruano y boliviano, entre 32 millones en Perú y 11 o 12 millones en Bolivia, son como 45. A 1.5 son más o menos las 60.000 toneladas que consumimos hoy en día los principales productores de quinoa del mundo, Perú y Bolivia juntos. Cuando nosotros consideramos esta cifra como válida, y eso es una de las premisas que doy por ciertas en este análisis, de que el Perú y Bolivia consumen 60.000 toneladas promedio anual, vemos este otro cuadro, que tenemos que el consumo de Perú y Bolivia es prácticamente vegetativo, no crece salvo por el incremento de la población, y se mantiene pues por las 60.000 y seguirá subiendo un poco. Pero lo interesante es la barra de anaranjada, que es en teoría lo que le llamo el consumo de otros países. Y esto lo saco por diferencia, y voy viendo que las exportaciones comenzaron a subir, hasta que llegó un momento en que esto tiene una tendencia marcada. Lamentablemente, esta cifra, estas barras que las he marcado aquí con verde, son un quinquenio oscuro. No podemos definir bien los cálculos, porque ahí fueron los años que comenzamos con las 200.000 toneladas de cosechas, 2014, 200.000 en el 2015, y nadie sabe qué pasó después, porque se puede sembrar mucho porque el piso se cayó. Yo he llegado a hacer un análisis bastante propio, cuestionable por cierto, en el cual he llegado a tratar de identificar todas las cosechas peruanas y bolivianas de los años 2014 al 2018, 5 años, y a esa cantidad de kilos, me salían 800.000 kilos, si mal no recuerdo, 850.000 kilos, si mal no recuerdo, le he sumado un plus de aproximadamente 50.000 toneladas, 850.000 toneladas
más 50.000 toneladas que intuyo que es lo que se cosechó en los países extraandinos en ese mismo quinquenio. Recuerden que a raíz del Año Internacional de la Quinoa, a partir del 2013, comenzaron a haber ya ensayos y poco a poco comenzó a haber siembras en otros países, en otras latitudes, y esas quinoas se han tenido que consumir. Con excepción de un par de casos muy puntuales, un amigo en Irán que se quedó con una producción de 300, 400 toneladas de un año para otro, todo lo demás se ha consumido. Por lo tanto, 850.000 toneladas peruanos y bolivianas, más 50.000 toneladas cosechadas en otros países, son cerca de 900.000 toneladas. Y esas 900.000 toneladas, los que han estado metidos en el mercado de exportación, se han podido dar cuenta de dos fenómenos particulares a lo largo de la línea del tiempo. ¿Qué ocurrió a finales del 2013, inicio del 2014? No había quinoa, la gente comenzó a buscar quinoa por todos sitios y no existía para cumplir los pedidos de exportación, por lo tanto intuyo que el stock acumulado era cero, y lo mismo sucedió a finales del 2018, inicio del 2019, recientito, porque se notaba que había una carencia de materia prima para poder cumplir los contratos de exportación. Y yo igualo esas dos cifras en el tiempo, veo que los 900.000 toneladas se consumieron en 5 años. Promedio, 170, 180.000 toneladas anuales de consumo. Y si a esos 180.000 le resto las 60.000 del autoconsumo peruano y boliviano, me queda un promedio de 120.000 toneladas, que es el consumo que en teoría que debería existir en el resto del mundo. Pero como las curvas de demanda no crecen vertiginosamente y se mantienen, la única fórmula para que esto llegue es que tenga una tendencia creciente. Yo parto de una cifra cierta, que el año 2013 se consumieron 110.000 toneladas, que es las 50.000 toneladas que se consumían acá, más las exportaciones totales de Perú, más las exportaciones de Bolivia, y una pequeñísima parte que corresponde a las producciones de ese año 2013 en otros países del mundo. Y eso lo damos por cierto, vemos que nuestra curva de demanda ha comenzado en más o menos 50, 60.000 toneladas en el año 2006, básicamente el consumo de los países andinos, y recién a partir del 2012-2013 comienza a tener un efecto de crecimiento continuo y permanente. Llegamos con esta premisa hasta el 2019 y asumimos que el consumo o la demanda local va a seguir vegetativa, pero lo que sigue teniendo una curva creciente es la demanda fuera de los países Perú y Bolivia. Y eso es cierto, acabo de revisar las estadísticas de exportación al año 2019 de Perú. Ya veo que la quinoa se comercializa en más de 100 países, que se exportan a más de 100 países. Bolivia también tiene otro tanto. Pueden haber muchos países en común, pero de repente hay mercados puntuales que no ataca un país a otro. Por lo tanto, ya estamos en la mitad del mundo. Ya el producto es conocido a nivel mundial y lo que falta, y se ve cada vez más seguido, es las bondades que tiene la quinoa como un superfood, diferentes usos que le encuentran tanto por la parte de la gastronomía, los chefs haciendo productos típicos de cada uno de los países donde se está consumiendo la quinoa, y no necesariamente llevando los productos o las comidas o las recetas que se hacían en Perú y Bolivia y tratar de adaptarlas a los países. Es mucho más difícil llevar un picante de quinoa y tratar de que en Japón lo consuman, a que en Japón utilicen quinoa para hacer los maquis. Entonces, eso se está viendo en estos años, y el crecimiento esperado, por lo menos el que yo esperaría, es que sea, pues, como en los tiempos del COVID, una curva creciente, más o menos una tasa de 1.15% sobre el año anterior. Y esta sería la curva esperada de demanda.
con lo cual estaríamos convirtiéndonos en casi un commodity para dentro de 10 años. Al final de la siguiente década estaríamos ya casi bordeando los 1000 toneladas. Estamos hablando de una escala por 1000, o sea, 1.000.000 de toneladas comercializadas a finales de esta década. Eso podría ser interesante siempre y cuando la demanda y el consumo nos permite hacer un crecimiento sostenido, no tanto en Perú y Bolivia, ni Chile, ni Argentina, aunque son países que todavía tienen mucho por crecer en el mercado local. Perú y Bolivia también tenemos un consumo de 1.5 a 2 kilos per cápita y se puede hacer mucho más. Pero pensando en los 7.000 millones de habitantes del planeta, creo que la apuesta está por que el consumo se incremente fuera de la zona andina que dentro de los Andes. El problema no va por ahí, el problema va cuando comenzamos a ver si es que hay demanda, tenemos que crear la oferta. Y aquí en este cuadro de la izquierda vemos a partir del 2018 al 2021, prácticamente los momentos actuales. Esta marca negra son los, yo lo considero en mi cuadro como los sobrestock, o el stock acumulado, que para el 2019-20 ya estamos prácticamente en cero. Y eso se notaba porque a principios de este año 2020 no existían kilos que exportar. Todo el mundo estaba esperando las cosechas de marzo-abril para poder cumplir el contrato. Lamentablemente se dio el efecto del coronavirus, los mercados un poco recesivos por los cierres de supermercados, nadie sabía qué iba a pasar con este tema. Aún hay inclusive mucho temor y no sabemos qué va a pasar en los próximos 2 o 3 meses. Por lo tanto, hay cierta especulación en cuanto a qué va a pasar con la demanda. Sin embargo, las cosechas tienen que seguir creciendo, las nuevas siembras programarse. Y si es que reducimos el cuadro anterior, este de aquí, y nos trasladamos a lo que está pasando en esta realidad, vemos pues que la cosecha andina, Perú y Bolivia, se mantiene por las 150.000, 160.000 toneladas, con la tendencia esperada de que crezca un poco para el próximo año. Y el gran misterio es cuánto puede desarrollar el crecimiento de áreas fuera de Perú y Bolivia. Ayer he estado escuchando el conversatorio que organizó Chile. Ellos manejan más o menos 1.000 hectáreas de quinoa sembrada, pero una producción de 1 tonelada por hectárea no hace mucho. Es interesante escuchar lo que en algún momento comencé con mi amigo Jeremías Clark, que dice que ya anda por las 5.000 hectáreas sembradas en Ohio, hay siembras en Canadá, hay Norquinoa con una producción, una plantación interesante, en Inglaterra también. España escuché que habían ya casi siembras por 10.000 hectáreas. India viene sembrando hace 2 o 3 años en cantidades importantes. Yo preveo que para este año 2020 tengamos una cosecha esperada de 50, 70.000 toneladas en otros países fuera de Perú y Bolivia, lo cual no es un volumen irreal, creo que inclusive peco por defecto. Y la curva de la demanda es la roja, por lo tanto podría existir un faltante de quinoa para el 2020. El efecto coronavirus va a poder trastocar todo esto porque no sabemos qué va a pasar. El efecto coronavirus va a traer 2 cosas. Uno, que los canales de distribución están afectados por cierres temporales, cuarentenas. Por otro lado, tenemos un sentimiento en que la gente está buscando productos más sanos para consumir, que esto es bueno para incrementar el consumo de la quinoa. Pero por otro lado, los bolsillos están flacos. La gente perdió su trabajo, ha tenido muchos problemas económicos, con lo cual sabemos que la quinoa no es un producto barato, más bien yo lo considero como un producto caro para el bolsillo del público común y corriente. Por lo tanto, va a haber un efecto anómalo durante este 2020. Pasando el 2020, vamos a tener que esperar qué ocurre
con las siembras fuera de Perú y Bolivia, y es que ya para el 2021 nuestros vecinos han hecho 120.000 toneladas, ya la cosa se empareja, porque esto más nuestras 160, vamos prácticamente a completar la demanda esperada. Y un poquito más o un poquito menos podría ser que sobre o falte quino. El cuadro de la derecha, hasta el 2019 y 20 es prácticamente con precios, la curva amarilla es la curva de los precios FOB de exportación, con precios bastante reales sobre lo que se trabajaba en quinoa orgánica. Valga la aclaración que yo no estoy hablando de alguna quinoa en particular cuando hablo de estos volúmenes. Para mí, y este cálculo en sí, es quinoa, puede ser convencional, orgánica, blanca, roja, negra, de costa, de sierra, peruana, chilena, boliviana, canadiense. Es básicamente para tener una ejemplificación clara de lo que podría ser el consumo de quinoa a nivel mundial. Hasta aquí estamos con precios ciertos, más o menos en $2.800 la tonelada de FOB para una quinoa. Aquí sí tipifico que es quinoa orgánica para tomarla como patrón. Y si es que el futuro va como lo he previsto, la curva de la demanda va a seguir creciendo, mientras que Perú y Bolivia va a cosechar las cantidades que están marcadas en la línea verde. Entre 150.000 y 200.000 toneladas anuales de cosecha es lo que se prevé que tener entre Perú y Bolivia. Es muy difícil que se incrementen esas cantidades. Tendríamos que cambiar fórmulas de producción. Nuestra tecnología de siembra ancestral, con cultura, con tradiciones orgánicas, no permite a que se trabaje mucho en cuanto a rendimiento por hectárea. Donde va a estar la responsabilidad de crecer para satisfacer la demanda es en los países fuera de Perú y Bolivia. Y estas barras celestes es lo que se prevé que podría tener África, Oceanía, que también está sembrando, Asia, Norteamérica y Europa. En la medida de que esta suma se acerque a la línea verde, los precios van a estar más o menos por alrededor de los $3.000 tonelada FOB. Pero cuando la línea azul no sea lo suficientemente grande, sea porque en otros países han destinado sus tierras a sembrar otros cultivos, va a haber una brecha y eso podría hacer que suba el precio ad infinitum. Vemos a veces con temor, si estamos hablando hoy en día de $2.800 FOB, por acá ver un 5.300 van a pensar que Gerardo está loco. Pero no tanto. Miremos esto que es un análisis de los últimos 25 años, porque a veces la memoria es traicionera. En el 2013, cuando le dije que faltó quinoa, el precio subió hasta $5.980 FOB la tonelada y generaron muchas expectativas, principalmente entre Perú y Bolivia. Se sembró al año siguiente, se sembró mucha quinoa y el precio comenzó a caer. Es básicamente el efecto de la oferta y la demanda. No había ningún problema con quinoas convencionales ni nada, fueron efectos secundarios. Este gráfico de esta área negra, yo la llamo los stocks, y en este caso son sobre stocks. Se llegó a tener en un punto alrededor de 200.000 toneladas de sobre stock, equivalente a 2 años de consumo en esa época. Y eso nos los hemos tenido que digerir en los siguientes 3, 2016, 17 y 18. Recién por acá estamos en los habituales 20.000, 30.000 toneladas que nos sobran todos los años y que sirven para cubrir el primer trimestre del año siguiente hasta que vienen las cosechas. Cuando los sobrestocks comenzaron a disminuir y ya estuvieron por el orden de los 50.000 toneladas, los precios comenzaron a agarrar su normalidad, más o menos $3.000 tonelada. Yo preveo que para el 2020-2021 va a haber un pequeño repunte, porque se nota que hay poca disponibilidad, pero tan pronto entren quinoa de otros países, va a haber una pequeña baja,
y va a aparecer un área roja, que en este caso es demanda insatisfecha. Y si esto se comienza a manejar así, vamos a tener una serie de rojos y negros a lo largo del año, principalmente por el ingreso de nuevos países sembrando. Esta diferencia que va a haber entre las dos barras verde y celeste contra la línea de la demanda ascendente va a ser la que va a determinar si es que el precio sube o no sube, y si no sube, esto de acá va a ser una tendencia muy paralela a los $3 como precio de quinoa orgánica. Sabemos que la producción de Perú y Bolivia se va a estancar por las 200.000 toneladas, más de eso no creo. Sin embargo, preveo yo que para finalizando esta década vamos a tener 200, 300, casi 500.000 toneladas cosechadas en el resto del mundo. Frente a las 200.000 de Perú y Bolivia, prácticamente va a haber un cambio importante en lo que viene en los siguientes años en la demanda. Va a existir nuevos usos de las quinoas. La quinoa orgánica va a seguir su consumo normal de más o menos 50.000 toneladas que se consumen en el mundo. Y eso significa 50% de la exportación peruana, que son 20.000 toneladas, y el 80% de la exportación boliviana, que son otras 25.000. 50.000 toneladas de quinoa orgánica, y el resto va a ser quinoa convencional que se va a utilizar para la industria. Ayer escuchábamos sobre usos en fideos, en pastas, en harinas, donde ya no le encuentran mucho valor agregado a la quinoa orgánica, porque finalmente si uno hace un fideo de quinoa y lo mezcla con trigo y el trigo no es orgánico, el producto dejó de ser orgánico. Entonces, va a haber un mercado muy interesante desde el punto de vista industrial para poder llegar con productos elaborados a atender al ama de casa. Ya no necesariamente el grano perlado que se vende en las góndolas va a ser la exportación de quinoa, va a haber muchos más usos que se le pueden dar a este producto. ¿Qué podría pasar a futuro? No lo sabe nadie. Yo preveo un incremento de precios sostenido porque dudo mucho que los países extraandinos logren mantener esta curva de crecimiento. Pero cada vez me sorprendo más. He visto gente ya hablando de 5.000 hectáreas en Ohio, y felicitaciones, Jeremías, porque sí, es una realidad, es un cultivo que puede reemplazar muy bien las siembras que tenían ellos con cereales que no son de tanto valor. ¿Qué pasaría en el futuro? ¿Qué podría pasar? El primer cuadro es calco del anterior. La demanda genera un vacío entre las cosechas peruanas y extranjeras, por lo tanto el precio sube. Quiere decir que existe una demanda que es mayor que la que pueden ofrecer el Perú, Bolivia y los otros países. O de lo contrario, la demanda no crece tan fuerte, crece solamente al ritmo del 10% sobre la demanda del año anterior, y casi con la misma proyección de siembras y cosechas tenemos que la demanda está cubierta, y el precio, conforme vayamos cubriendo la demanda, vamos a tener nuevamente un stock acumulado y el precio se va a mantener a la baja. Y en este caso lo que va a significar es que se generen diferentes tipos de quinoa para atender a diferentes características del mercado. Va a haber un mercado orgánico que paga un sobreprecio porque está acostumbrado a comer productos sanos, de origen orgánico, con certificación gluten free, con certificación fair trade, y va a existir un mercado muy elitista que de repente llega a un 5% del total de las casi 700.000 toneladas, que puede ser un mercado de precio. Pero el mercado de consumo, el gran mercado, va a ser un mercado institucional que va a tender a una orientación de quinoa convencional, donde de repente lo que más prima es el precio, no tanto la calidad de grano. Van a haber diferenciaciones por país, podría ser,
Pero la conclusión final es que a futuro lo que tenemos es que pensar mucho en qué hacer, qué sembrar y qué no sembrar, porque si sembramos muy poco, el precio sube y por ende se vende menos porque el precio es caro. Y si sembramos mucho, el precio se cae y tenemos problemas porque nuestra cosecha no sirve para cubrir nuestros costos. ¿Qué recomiendo yo? Mucha información, participar de reuniones grupales, sea en asociaciones, sea con gremios empresariales en cada uno de los países, porque cada país va a tener una realidad diferente. Intercambiar información con los otros productores del resto del mundo, respetar su participación de mercado, buscar la diferenciación por producto. Cada país tiene una quinoa que puede ofrecer con algunas ventajas. Estaba escuchando el seminario de los amigos chilenos y ellos defendían su quinoa pilota, la que se hace en el sur, porque tiene ciertas propiedades de nutrición, de proteínas que no las tienen las otras quinoas del mundo, pese que su grano es un grano chiquito y oscuro, pero defendían alguna particularidad. Cada una de las regiones, Perú, Bolivia, Chile, las producciones en Europa, van a tener que encontrarle algún atributo a la quinoa en sí. Muy bien puede ser una quinoa francesa que se venda en Europa justamente porque es un producto oriundo de Francia, oriundo en el sentido que es cosechado en Francia. Sabemos que oriundo es de la zona andina. Por eso a mí una de las características que tengo es que la producción que yo ofrezco al mundo no lo ofrezco como quinoa, sino como grano andino, porque es difícil que una quinoa sembrada en España compita con un grano andino que viene de los Andes, que son Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. Sin embargo, toda la gente habla de quinoa muy alegremente y poco a poco vamos perdiendo esa esencia de lo que era el producto. Como un grano andino podríamos tener ciertas ventajas a la hora de extendernos en el mercado. Eso es todo, amigos. Mi presentación ha sido bastante numérica. Los cuadros los he colgado en el enlace que está en las páginas de Quinoa Piura from Perú, para que los puedan analizar. Los datos son datos muy gruesos, no he puesto detalles al kilo de quinoa, he trabajado en miles de kilos de quinoa, miles de toneladas, para tener una idea global de lo que puede ocurrir en el mercado. Vamos a pasar el micro a nuestra amiga Hilda para que haga la presentación, que la he visto conectada hace poco. La estuvimos esperando, pero no, ahora no la encuentro. Hilda, creo que tienes autorización para poder destrabar tu micrófono. Hilda. Hilda. No. Hilda, aquí estás. Hilda, sí. Lo tengo al habla. Hilda, estás con el video, Augusto también está con el video disponible. Apóyenme, por favor, Hilda, tú con la presentación, que la tuvimos que saltar para no cruzarnos con lo que viene después. Y posteriormente Augusto va a leer algunas de las preguntas que se han filtrado por redes sociales. ¿Qué te parece, Hilda? Sí, perfecto. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ya. Bueno, ante todo, muy buenos días, Kamisaraki, Gilatanaka, Culiacanaca. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Les saluda Hilda Beatriz Manzana Chura. Aquí estamos organizando la sesión Perú del webinar
del 7 de julio conmemorando el Día Internacional del Consumo de la Quinoa. Agradecemos la participación de Gerardo Gartanguillo, gerente general de Giurasac, empresa que opera en una planta de procesamiento de quinoa en Arequipa, zona en que en los últimos años ha incluido a la quinoa como parte de su portafolio de siembras. Giurasac empezó a exportar desde el 2018 y busca integrar al campo, proceso y comercialización. Muy agradecida con Gerardo Garnal, quien nos ha dado una ponencia respecto al consumo de quinoa, ¿no? Que es un estudio que se ha hecho desde el 2016 y que los datos que nos has mostrado es muy importante para todos. Gracias, Hilda. Augusto, ¿me puedes apoyar? Porque no he estado viendo el Facebook, que han habido algunas preguntas que ameriten tocar, o de lo contrario, algunos de los ponentes también, Germán, si quieres hacer un comentario, me puedes hacer alguna intervención, tú conoces muy bien el mercado de exportación. Augusto, te dejo la palabra. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ya. Bueno, en principio agradeciendo, bueno, todos los saludos de los amigos que nos han escrito, algunas notas, como ya mencionó Gerardo. Aparte de los saludos, Carlos Nissen nos menciona el caso de Francia, ¿no? Que los productores de quinoa tienen mucho apoyo del Estado, ¿no? Como decía Gerardo, en estos años que viene, lo que se va a sembrar, digamos, en otros países va a depender mucho de eso, ¿no? No sé si vas comentando algo, Gerardo, en tema de otros países. Carlos propone, ¿no? Generar un grupo de trabajo para intercambiar información y proponer políticas. Es justamente lo que Gerardo mencionaba en su exposición. Gerardo bueno, Carlos Nissen comenta que en Francia tiene muchos inconvenientes con la quinoa francesa. Es necesario estar juntos. Carlos, si gustas, puedes ampliar esa idea. Voy a chequear esos todos los comentarios que tenemos en el chat de Zoom hasta ahora. Invitamos a todos, sobre todo los que nos están viendo de otros países, digamos, voy a revisar lo que es Facebook, a ver si tenemos. Yo conversé con Carlos ayer por teléfono. Sí, efectivamente me comentó que tenía un pequeño problema. Él compra quinoa peruana, la vende en Francia y tiene problemas con la quinoa que se está sembrando hoy en día en Francia. Pero eso le dije, vas a tenerlo de aquí en adelante, porque ya existe quinoa francesa y tiene sus ventajas, primero por precio y segundo porque estás viviendo en Francia. Entonces, si yo vivo en Perú y fabrico televisores peruanos y después me dicen que quiere que yo compre un televisor japonés, pues voy a preferir de repente el televisor peruano, salvo que le encuentres algún atributo que no lo tenga el producto que es oriundo de la zona. En este caso, ¿qué tienes tú por hacer? Cada uno va a tener que ver sus peculiaridades para ver en qué diferencia su quinoa, ¿no? Tú puedes decir que tu quinoa es un grano andino, porque efectivamente está saliendo del Ande. Puedes, si estás en el mercado orgánico, que creo que lo estás, puede diferenciarte por el tema de orgánico, puede diferenciarte por tamaño de grano. El grano peruano debería de ser un poco más grande que el grano francés, si no tengo entendido. Es probable que el color también sea una diferenciación. La zona de origen también es un motivo para diferenciarse. Si tú pones en tus paquetes que la quinoa es una quinoa de Perú y que proviene de alguna comunidad campesina, donde estás apoyando indirectamente a estos agricultores, es probable que la gente prefiera consumir tu quinoa para hacer un bien social.
pero cada uno va a tener que estudiar su mercado. Lamentablemente no nos gusta gastar plata en estudios de mercado, pero vas a tener que hacerlo porque si no vas a estar supeditado a un factor precio, y te aseguro que cuando tengas en el mismo anaquel una quinoa importada tuya por tu empresa de Perú versus una quinoa producida en Francia, sembrada en Francia, procesada, lavada en Francia, embolsada en Francia, vas a tener bastante diferencia de precios a favor de ellos y vas a tener que remar fuerte contra corriente. No sé si tienes que opinar algo más, Carlos, estás en la línea. Sí, gracias Gerardo, brillante la exposición, hola Augusto, encantado de conocerte. Bueno, efectivamente acá en Francia y en Europa generalmente, pero en Francia sucede algo muy peculiar porque, bueno, hay una cantidad de apoyo económico para los agricultores, hay cámaras de agricultores, federaciones de agricultores y tienen apoyo, tienen todo tipo de soporte del Estado con tecnología, ¿no? Entonces hay una cooperativa que produce, están ya por encima de las 3.000 toneladas y otra en las 2.000. Son dos focos de producción, están cerca donde yo vivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? Bueno, están un poco apegándose a toda la corriente que hay en Francia, ¿no? En la que se promueve mucho la producción local y consumir local, ¿no? Entonces, ellos cómo atacan la quinoa que yo importo, que toda la que pueda llegar, ¿no? Es porque es producción local, el circuito corto, agricultura local, y aparte que eso se ayuda al campesino local, pero aparte de eso, se elimina el impacto de la huella de carbono, ¿no? O sea, la contaminación que genera, ¿no? Acá en Francia todo se está midiendo así, todo producto tiene un rastro o una huella de carbono. Tienen una visión ya muy compleja en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hago es también defenderlo de alguna manera, ¿no? Yo no estoy en contra de la quinoa francesa, pero sin generar controversia ni confrontación, lo que digo es de que mi quinoa, primero es orgánica, viene de comercio justo, y es cultivada en las áreas, en el área natural donde se produce la quinoa, ¿no? De manera ancestral. Y también por campesinos, pequeños campesinos que manejan eh, técnicas de cultivo ancestrales, ¿no? Entonces, digamos que lo que quiero hacer de alguna manera es generar una confrontación un poco ética, ¿no? También he hecho un par de veces he comentado de que han venido algunos franceses, han compartido experiencias, han convivido con los agricultores peruanos, campesinos, muy pobres, no sé en dónde, y después ellos han ido a Francia con todo el know-how ancestral sin nada a cambio. Entonces, es una manera cuando un poco entro en la confrontación, pero nada más. Lo que yo creo es de que sí tenemos que tener tanto la quinoa peruana y boliviana, así como se habla acá de la quinoa real, ¿no? De Bolivia, muy buena iniciativa. Yo creo que debemos hablar de la quinoa andina, diferenciarlo, así como en el caso de la maca, que está viendo maca de China, la maca peruana, ¿no? Pero hay que hablar de la quinoa andina. No sé si es que se puede hablar, si se puede utilizar la palabra quinoa, así como hablamos del pisco peruano, o sea, generar una denominación de origen y registrarlo, ¿no? No sé, de repente ya es demasiado. Pero como dice Gerardo, hablar de la quinoa andina, promoverla así, quinoa andina, donde estemos. No sea boliviana, sea peruana, sea chilena, sea ecuatoriana, porque así un poco nos diferenciamos, ¿no? Y después trabajar con ese grupo de trabajo que deben hacerlo ustedes, expertos Gerardo, que son alimentarios, ¿no? Yo soy más comercial, distribuidor. Generar atributos, siempre hablar de los atributos que tenemos. Como tú me decías, no va a ser mucho mejor que la otra de repente, pero hay que buscarle un atributo. Como le decía, son territorios, son tierras que donde la quinoa nace de manera ancestral, ¿no? Y bueno, una serie de cosas así. Eso es lo que yo creo para sumar, porque como me decía Gerardo, es una avalancha que se va a venir en el mundo de producción de quinoa, pero por otro lado también está creciendo la tendencia de consumo en el mundo. Entonces, bueno, Carlos, hay que gracias crecer por, en los dos sentidos, ¿no? Bueno, eso es nada más lo que tengo que comentar. Ya habrá otra oportunidad y dentro de poco me desconecto porque tengo justo que entrar a una rueda de café. Así que gracias, Gerardo, te Carlos, por tu felicito. participación. A gusto y a todos mis felicitaciones. Así que acá dispuesto a colaborar en lo que sea y a transmitirle toda la información que tengo de la quinoa de Francia porque la verdad que me estoy mechando acá. Así que Gracias y buena suerte. Sobre el tema de la denominación de origen, es un tema complejo. Los amigos bolivianos vienen luchando por eso de hace 3 4 años
pero ellos han optado por digamos, por sacar una denominación de origen que se llama quinoa real del Altiplano Sur, con lo cual también a manera interna han creado un problema porque ellos están dividiéndose entre el Altiplano Sur de los que son Altiplano Centro y Altiplano Norte. Entonces, internamente también tiene un problema que hay algunos bolivianos que les conviene y hay otros que no. Y finalmente el gran problema que tiene Bolivia con su denominación de origen es que la mayoría de las denominaciones de origen te implican no solamente una región de procesamiento, de producción, sino una forma de cultivo, una forma de trabajo y una forma de procesamiento, muy similar al ejemplo del pisco. El pisco está limitado a una zona grande del Perú, pero implica que se procese también en esa zona. No se puede llevar uva de Ica a procesar en el norte del Perú, en Piura, y decir que es pisco. Con lo cual tienen otro problema los amigos bolivianos, porque la quinoa del Altiplano Sur no podría ser procesada en La Paz, porque si no ya dejaría de ser del Altiplano Sur. Entonces es un problema bien complejo. Para mí, la forma más fácil de sacar adelante algo es que nos unamos, cosa que lo resalto, lo pongo en mayúsculas y entre comillas, nos unamos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, ecuatorianos y colombianos, y tratemos de sacar la denominación quinoa andina y solamente ponernos en que toda la quinoa que se hace en el Ande es originaria del Ande, por lo tanto es un grano andino y es la quinoa por excelencia. Si es Excelente, Gerardo. Me parece excelente. Carlos, ¿te escucho? Sí, no, excelente, sí, me parece, es una iniciativa nada más que pongo y será motivo de un grupo de conversación. Gerardo, podrías promoverlo, igual Augusto, ¿no? Y les agradezco mucho, me despido, Gerardo, Augusto y a todo el resto. Felicitaciones por lo que hacen durante años. Y bueno, yo soy nuevo en esto. Y bueno, hasta la próxima, mis estimados. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación, Muchas Gerardo. gracias, saludos. Saludos. Ok, Carlos, gracias. Gerardo, aquí Gerardo Borges de Colombia comenta que en grandes almacenes consigue 150 gramos por $2.67, grano perlado blanco de Andean Foods, mientras que el grano colombiano se consigue a 1.40 el kilo, ¿no? Digamos ahí, no sé si tienes algo que comentar, Gerardo. Bueno, la diferencia de precios que también está comentando Carlos en Francia, ocurre también en Colombia. Andean Food, seguro que es grano, sea boliviano, no sé si será Andean Valley, la compañía que lo vende, es una compañía boliviana, es un grano de quinoa real, de otro tamaño, que se debe estar vendiendo, no recuerdo la cifra que dijiste, $2 y pico el cuarto de kilo. El cuarto de kilo, mientras que el kilo de quinoa boliviana la venden a $1 y pico. De repente no es procesada, puede ser materia prima. Hasta el momento no he tenido referencia de una planta procesadora de granos en Colombia. Y mucha gente confunde lo que es un grano perlado, procesado, que ha pasado por un proceso con todos los cuidados de inocuidad, y quitarle la cascarita a la quinoa no es una labor que se debería de tener, digamos, pasada por agua tibia. El proceso es un proceso simple, pero a la vez delicado. Quitarle la cáscara implica quitarle la saponina, el amargor a la quinoa para que pueda ser consumido por el ama de casa inmediatamente, no tenga que estar pasando una noche entera lavando la quinoa y quitándole piedras. Esa gran diferencia es entre vender una quinoa materia prima de repente a $1.50 que se cosecha en Colombia y se vende como quinoa tal cual trillada, versus una quinoa procesada que se vende de otra procedencia, sea peruana, boliviana o alguno de los otros países que ya tiene plantas procesadoras. ¿Algún otro comentario? Bueno, sí. ¿Alguien iba a tomar el micro? No. A ver, preguntan si en Francia se está produciendo de forma orgánica o también existe producción convencional. Bueno, fue Carlos se referencia. despidió. Carlos se despidió porque tenía otra reunión, pero hasta donde yo sé, la mayoría de cultivos que se están haciendo en Europa están haciéndose de manera
digamos, cuidando las pautas de no aplicar agroquímicos porque aún no es un cultivo intensivo, por lo tanto no tiene mayor afectación de plagas. Pero cuando hablamos de producción orgánica, y saludo a Vicente Medina que se está uniendo en estos momentos, el tema es más allá, no solamente por un tema de aplicar o no agroquímicos uno logra el estatus orgánico. Para trabajar una quinoa orgánica se tiene que haber certificado el suelo 3 años antes de que no haya sido trabajado con otro cultivo convencional. Y eso limita mucho la posibilidad de que en Europa, sobre cultivos que el año anterior se han estado usando en cebolla, por decirte, este año se haya hecho quinoa orgánica. El hecho de que salgan o no salgan residuos de pesticidas no le da el estatus orgánico. El estatus orgánico se obtiene con una certificación acreditada por una empresa certificadora que evalúa el campo y tiene que ver que en los últimos 3 años no se hayan aplicado agroquímicos ni fertilizantes en el campo mismo. Pero hoy en día se usa muy alegremente la quinoa orgánica, y un comentario que me sale del video que vi ayer de conversación de los chilenos, había un chef que estaba preparando una sopa de vegetales con quinoa y estaban ellos promocionando la quinoa orgánica y pregunté, bueno, le quise preguntar porque el video ya estaba viendo en diferido, y es que el zapallito italiano, la lechuga, la papa, las habas y el perejil que le había echado a su sopa eran orgánicos. Te aseguro que no. Entonces, ¿de qué servía usar una quinoa orgánica dentro de una sopa que tenía 7 vegetales que no eran orgánicos? Y eso es uno de los grandes misterios que nos tendremos que ver de aquí en la siguiente década. Claro. Bueno, no hay más preguntas, Gerardo, acá en Facebook tampoco, salvo felicitaciones por la excelente presentación y queda pues la tarea, ¿no? de fomentar una reunión ya más de trabajo, ¿no? Y llegar pues a aterrizar estas conclusiones, ¿no? Por lo menos ese es el sentir, parece, de la mayoría, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias por todos sus comentarios. Damos paso a Hilda para que haga la siguiente presentación. Sigue Gerardo. No he podido, Elmer, perdón, el señor Wilber Machaca, si no me equivoco, ¿no es cierto, Hilda? Te dejo en el micro, Hilda. Claro que sí. A continuación nos acompaña Wilber Machaca.